¿Cómo es posible que alguien pase de ser un completo desconocido a convertirse en el amo y señor de toda Europa? Bueno, pues la historia de hoy va precisamente de eso. Vamos a meternos de lleno en la vida de Napoleón Bonaparte. Y es que él no es la típica figura que nace para ser rey o emperador, para nada. Él se forjó a sí mismo. Pasó de ser un oficial sin un duro a ser el tipo que decidía el destino de millones de personas. Y es que esta frase lo resume a la perfección. Es la historia de un ascenso que parece, sacado de una película. Cómo un chaval de una isla perdida, que hablaba francés con un acento del que todos se reían, acaba poniendo de rodillas a todos los reyes de Europa. Pues venga, vamos a ver cómo demonios lo consiguió. Claro, todo empieza aquí, en sus orígenes. Porque para entender al emperador, primero de todo, hay que entender al joven Napoleón, a ese forastero lleno de ambición que en el fondo odiaba el mundo que luego acabaría conquistando. A ver, fijémonos en el contraste, porque es que es brutal. Por un lado, la realidad de Napoleón. Nace en Córcega, justo cuando Francia se la queda. Es de la baja nobleza, o sea, sin un duro, y se siente un extranjero, porque el francés no es ni su primer idioma. Y por otro lado, el mundo al que llega. La aristocracia francesa, la gente con pasta, con poder, los de dentro. Él creció odiando a los franceses, los veía como invasores. Y claro, en la escuela militar era el bicho raro, el extranjero pobre. Pero ¿sabéis qué? Todo ese resentimiento, en lugar de hundirlo, se convirtió en gasolina pura para su ambición. Tenía que demostrarles a todos, uno por uno, que él era mejor. Y entonces, ¡pam!, llega su gran oportunidad. El caos, la locura de la Revolución Francesa se convierte en su trampolín. Hay que ser claros, sin la Revolución, un corso como él no habría pasado de capitán en su vida. Pero de repente, las reglas del juego cambian. Ya no importa si tienes sangre azul, importa lo que vales, el mérito. Y Napoleón era mérito en estado puro. Y fue precisamente en el campo de batalla donde todo el mundo se dio cuenta de lo que valía. Aquí, justo aquí, es donde empieza a nacer la leyenda del genio militar. Es que su ascenso fue, de verdad, meteórico. Vamos a repasarlo. Primero, Tolón. Con solo 24 añitos, 24, se saca de la manga un plan de artillería genial y lo nombran general. Así, de un día para otro. Luego, en París, la cosa se pone fea para el gobierno y él los salva con lo que se llamó el suplo de metralla, o sea, a cañonazos. Ahí demostró que no se andaba con tonterías. Pero fue en Italia donde se convirtió en un mito. Le dan un ejército que se moría de hambre y ¿qué hace? Pues aniquila a los austriacos con unas tácticas nunca vistas, basadas en la velocidad y en dividir al enemigo. Una locura. Pero ojo, que mientras estaba conquistando Italia y cambiando la historia militar, su cabeza y su corazón estaban en otro sitio, concretamente en París. ¿Por qué? Porque se había enamorado, pero hasta las trancas, de Josefina, una viuda aristócrata, 6 años mayor que él, que para Napoleón representaba todo ese mundo sofisticado al que él quería pertenecer. Y sus cartas, sus cartas, no las escribe un general, las escribe un chaval apasionado, casi un adolescente, que está loco por ella. Y aquí, la historia da un giro, y es un golpe durísimo para él. Porque mientras Napoleón se jugaba el cuello en Italia y le escribía esas cartas que hemos visto desesperado de amor, ¿qué hacía Josefina? Pues tener una aventura en París. Cuando Napoleón se entera, algo dentro de él se rompe, y se rompe para siempre. El amante apasionado desaparece, y en su lugar nace un hombre mucho más duro, más cínico. Así que, con el corazón hecho pedazos, pero con una ambición más grande que nunca, a Napoleón ya no le bastaba con ser un simple general. No, ahora lo quería todo. Quería el control absoluto, quería forjar un imperio. Y este momento es de película, de verdad. Imaginaos la escena. Año 1804, la mismísima Catedral de Notre Dame. Está el Papa Pío VII listo para coronarlo emperador. Y justo en ese momento, Napoleón coge la corona, se la quita de las manos al Papa y se la pone él mismo. ¡Él mismo! El mensaje no podía ser más claro. Este poder no me lo ha dado ni Dios ni nadie. Me lo he ganado yo solito. Pero mucho ojo, es súper importante entender que su imperio no fue solo guerra y conquistas. Quizás su legado más grande, el que más ha durado, es el Código Napoleónico. Creó un sistema de leyes civiles que era revolucionario. Igualdad para todos ante la ley, libertad de religión, el fin del feudalismo. Para que nos hagamos una idea, los principios de ese código siguen siendo la base de las leyes en media Europa y gran parte de América Latina. Casi nada. Pero ya se sabe. Como en las grandes tragedias griegas, el orgullo desmedido, la soberbia, casi siempre es el principio del fin. Y la caída de Napoleón, creedme, fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. Llegamos a 1812. Napoleón está en la cima del mundo, en la cúspide de su poder.
Y es justo ahí cuando comete el que probablemente fue el mayor error de su vida. Decide invadir Rusia. Y no lo hace de cualquier manera, ¿no? Lo hace con la Grande Armée, un ejército que es difícil de imaginar. Más de 600.000 hombres, una fuerza como nunca se había visto en Europa. ¿Y el resultado? El resultado fue, sin rodeos, una de las mayores catástrofes militares de toda la historia. Es que solo hay que ver el número. De esos 600.000 y pico que entraron, ¿cuántos salieron? Menos de 40.000. Es una auténtica barbaridad. La estrategia rusa de tierra quemada y, sobre todo, el general Invierno aniquilaron por completo a su ejército, que hasta entonces se creía invencible. A partir de ese desastre en Rusia, todo se vino abajo como un castillo de naipes. Lo exilian a la isla de Elba. Pero claro, hablamos de Napoleón. ¿Qué hizo? Se escapó. Volvió a Francia. Y lo mejor de todo, el ejército que mandan para arrestarlo se une a él. Fue como su último gran truco de magia, un último acto de grandeza conocido como los 100 días. Pero la magia se acabó en Waterloo, con su derrota definitiva, y de ahí al exilio final, a una isla perdida en mitad de la nada, Santa Elena. Murió allí, en 1821, en una roca en medio del Atlántico. Parecía el final de la historia, ¿verdad? Pues no. En realidad, su verdadero impacto en el mundo no había hecho más que empezar. Entonces, ¿cuál es su legado? ¿Qué nos queda de él? Pues para empezar, que cambió el mundo, para siempre. Sus ejércitos, a la vez que conquistaban, iban esparciendo las ideas de la Revolución Francesa por toda Europa. Redibujó el mapa de Alemania e Italia y, sin saberlo, plantó la semilla de lo que luego serían esos países. Ah, y un detallito, le vendió el territorio de Luisiana a Estados Unidos, y así, de la noche a la mañana, duplicó el tamaño del país. Y, por supuesto, lo que ya hemos comentado, sus reformas legales y administrativas, que siguen vivas hoy en día. Y para terminar de entenderle, sus últimas palabras, ya en su lecho de muerte, lo dicen todo. Revelan cuáles fueron las 3 grandes pasiones, los 3 motores de su vida. Francia, el ejército, cabeza del ejército, Josefina. Su país, su inmensa ambición y el gran amor de su vida. Esa mujer que le rompió el corazón, pero a la que, por lo visto, nunca olvidó. Ni siquiera después de divorciarse de ella, porque no podía darle un heredero. Hasta el final, Josefina. Y todo esto nos deja con la gran pregunta. ¿Quién fue, en realidad, Napoleón Bonaparte? ¿Fue un genio militar sin igual, un tirano sediento de poder? ¿O fue, casi sin quererlo, el arquitecto del mundo en el que vivimos hoy? Quizás la respuesta es que, como ocurre con los verdaderos gigantes de la historia, fue todo eso. Y todo a la vez.